A diferencia de otros libros proféticos, la historia de Habacuc no comienza con un mensaje de juicio o de esperanza para el pueblo, sino con un diálogo directo y profundo con Dios. Lo que hace único a este profeta no es solo su mensaje, sino su audacia al cuestionar al propio Creador. El reino de Judá estaba al borde del colapso. La corrupción, la injusticia y la violencia se habían apoderado de la nación. Las leyes eran ignoradas, los líderes explotaban a los débiles y el mal parecía triunfar sin oposición. Ante este panorama caótico, Habacuc no se dirigió al pueblo como habían hecho otros profetas. Miró al cielo y, lleno de angustia, formuló una pregunta que ha resonado a lo largo de los siglos. ¿Hasta cuándo, Señor, clamaré por ayuda y no me oirás? ¿Hasta cuándo clamaré a ti, violencia, y no traerás la salvación? Habacuc 1:2. No se trataba de una simple queja. Habacuc no dudaba de la existencia de Dios, sino de su silencio ante el mal. Si Dios es justo, ¿por qué permite que florezca la injusticia? Si es santo, ¿por qué tolera tanta corrupción? Lo más impresionante no es solo que Habacuc pregunte, sino que Dios responde. Pero la respuesta de Dios no es la que el profeta esperaba. Dios revela algo que desafía toda comprensión humana. Utilizaría a los babilonios, un pueblo aún más cruel y despiadado que los propios líderes corruptos de Judá, como instrumento de juicio. Este anuncio dejó a Habacuc aún más perplejo. ¿Cómo podía un Dios justo utilizar a un pueblo malvado para castigar a otro pueblo pecador? Así comenzó un viaje de fe, en el que Habacuc aprendería una de las lecciones más profundas de la Biblia. El justo vivirá por la fe. Habacuc 2:4. El profeta, que comenzó cuestionando a Dios, terminaría su viaje con una oración de confianza inquebrantable, pero hasta entonces tendría que enfrentarse a respuestas difíciles y desafíos inesperados. La respuesta de Dios fue inesperada y, para Habacuc, difícil de aceptar. Esperaba que el Señor corrigiera la injusticia de Judá de alguna manera directa, tal vez restaurando la justicia entre los dirigentes o despertando los corazones del pueblo para que volvieran al pacto. Pero Dios reveló un plan completamente diferente. El juicio vendría, y vendría a manos de un pueblo aún más malvado: los babilonios. Voy a traer a los babilonios, nación cruel e impetuosa que marcha por toda la tierra para apoderarse de viviendas que no les pertenecen. Son temibles y terribles, imponen su propia justicia y promueven su propio honor. Habacuc 1:6-7. Los babilonios eran conocidos por su brutalidad. Su ejército avanzaba como una tempestad, destruyendo reinos enteros e imponiendo el terror por donde pasaban. Confiaban exclusivamente en su propia fuerza y no respetaban a nadie. Sus caballos son más rápidos que los leopardos, más feroces que los lobos al atardecer. Su caballería galopa hacia adelante, sus jinetes vienen de lejos, vuelan como águilas que se abalanzan para devorar. Habacuc 1:8. La respuesta de Dios dejó a Habacuc aún más perplejo. No podía entender cómo el Señor, siendo justo y santo, podía permitir que un pueblo tan cruel fuera el instrumento del castigo de Judá. Esto parecía contradecir todo lo que él sabía acerca de Dios. Así que el profeta volvió a preguntar: Señor, tú eres desde la eternidad, tú eres mi Dios, mi santo, no moriremos. Tú, Señor, has designado a esta nación para que ejecute el juicio. Oh roca, tú has determinado que aplique el castigo. Habacuc 1:12. El profeta reconoció que el juicio de Dios era necesario, pero no podía entender la lógica divina. ¿Cómo podía permitirse que un pueblo tan malvado castigara a Judá? Parecía injusto. Al fin y al cabo,
Los babilonios eran aún peores que los mismos israelitas a los que Dios estaba corrigiendo. Tus ojos son tan puros que no soportan ver el mal. No puedes tolerar la maldad. Entonces, ¿por qué toleras a los traidores? ¿Por qué callas mientras los malvados devoran a los que son más justos que ellos? Habacuc 1:13. Habacuc comparó a los babilonios con pescadores que echaban sus redes y capturaban pueblos enteros sin remordimiento. Veían el mundo como un mar lleno de presas fáciles y su única motivación era un insaciable deseo de conquista. Los babilonios arrastran a todos con el anzuelo, capturan a sus víctimas con la red y las recogen en sus mallas. Por ello se regocijan y exultan. Luego ofrecen sacrificios a su red y queman incienso a sus mallas, pues gracias a ellas viven con lujo y disfrutan de manjares exquisitos. Habacuc 1:15-16. Los babilonios adoraban su propia fuerza. No reconocían a Dios, sino sus propios logros. Esto era un insulto a la santidad del Señor. ¿Cómo podía permitir que triunfara un pueblo tan arrogante? Ante estas dudas, Habacuc podría haberse desesperado. Podría haber abandonado su fe o simplemente aceptar la situación con amargura. Pero en lugar de eso, tomó una decisión diferente. Eligió esperar la respuesta de Dios. Me pararé en mi reloj y me situaré en el muro. Esperaré a ver qué me dice el Señor y qué respuesta tendré a mi queja. Habacuc 2:1. Esta actitud de espera activa revela mucho sobre el corazón de Habacuc. No se daba por vencido, sino que buscaba comprensión. Reconocía que sus propias percepciones eran limitadas y que necesitaba una visión más amplia. El profeta se puso en la posición de un vigilante, alguien que permanece atento, esperando una revelación mayor. No huyó. No se rebeló, sino que se mantuvo firme, dispuesto a escuchar. Este cambio de postura fue crucial, porque la respuesta de Dios llegaría y lo cambiaría todo. La espera de Habacuc no fue en vano. Dios respondió una vez más, dándole una visión aún más profunda de su justicia y soberanía. La respuesta del Señor comenzó con una orden clara. Escribe la visión y hazla claramente legible en tablas para que incluso los que pasen corriendo puedan leerla. Habacuc 2:2. Esta instrucción mostraba que el mensaje que Dios estaba a punto de revelar no era solo para Habacuc, sino para todas las generaciones futuras. Era algo que debía ser registrado y recordado. A continuación, Dios reveló un principio que cambiaría la forma en que el profeta veía la realidad. Porque aún hay una visión para el tiempo señalado. Habla del fin y no fallará. Aunque parezca que tarda, espérala. Porque ciertamente vendrá y no tardará. Habacuc 2:3. Aquí, Dios estaba enseñando que su justicia no falla, sino que se cumple en el momento oportuno. A los ojos humanos puede parecer que el mal prospera sin consecuencias, pero Dios tiene un plan mayor, y todo se ajustará a su debido tiempo. Y entonces llegó la afirmación más poderosa de toda la respuesta: el justo vivirá por su fe. Habacuc 2:4. Esta frase se convertiría en el corazón del libro de Habacuc y en uno de los fundamentos de la fe bíblica. Dios estaba mostrando que mientras los arrogantes confían en sí mismos, los justos deben vivir por la fe, confiando enteramente en el Señor, aun cuando no comprendan todo lo que sucede a su alrededor. Este principio llegaría a ser tan esencial que más tarde sería citado por el apóstol Pablo en Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38, subrayando que la fe es lo que sostiene a los que pertenecen a Dios. Pero Dios no se detuvo ahí. Reveló que los babilonios, a pesar de ser utilizados como instrumento de juicio, no quedarían impunes. El Señor anunció 5 ayes contra ellos, denunciando sus pecados y declarando su futura destrucción. Los 5 ayes
contra Babilonia. ¡Ay de los avaros! ¡Ay del que atesora lo que no es suyo! ¿Hasta cuándo? Habacuc 2:6. Los babilonios saquearon naciones enteras, atesorando riquezas robadas. Pero Dios declaró que llegaría el día en que los pueblos saqueados se volverían contra ellos. Ay de los que construyen imperios con injusticia. Ay del que construye su casa con ganancia deshonesta, estableciéndola en alto para librarse de las garras del mal. Habacuc 2:9. El orgullo y la falsa seguridad de los babilonios no los protegerían. Dios derribaría todo lo que habían construido con opresión. ¡Ay de los violentos! ¡Ay del que construye una ciudad con sangre y la establece con injusticia! Habacuc 2:12. Toda la violencia de los babilonios no pasaría desapercibida. Dios haría justicia. ¡Ay de los corruptores! ¡Ay del que hace beber a sus vecinos, mezclándoles veneno para emborracharlos, para que miren su desnudez! Habacuc 2:15. Esta metáfora exponía la corrupción y la humillación que los babilonios imponían a otros pueblos, pero esa misma humillación les sobrevendría a ellos. ¡Ay de los idólatras! ¡Ay del que dice al leño, despierta! O a la piedra muda, despierta. ¿Puede eso enseñar algo? Habacuc 2:19. Los babilonios confiaban en los ídolos y en sus propias fuerzas, pero Dios dejó claro que solo Él es Señor sobre todas las naciones. Después de pronunciar estos juicios, Dios concluyó con una poderosa afirmación de soberanía. Pero el Señor está en su santo templo, que toda la tierra guarde silencio ante Él. Habacuc 2:20. Esta declaración dio a Habacuc una nueva perspectiva. Dios no era ajeno a lo que ocurría en el mundo. Él tenía el control de todo, y su justicia llegaría en el momento oportuno. El profeta había comenzado su viaje cuestionando a Dios, pero ahora veía que el Señor no solo le había respondido, sino que también le había revelado un propósito mayor. Habacuc se dio cuenta de que no necesitaba entender todos los detalles de los planes de Dios para confiar en Él. Lo único que realmente importaba era vivir por fe. Ahora su última oración no sería un lamento, sino una canción de confianza inquebrantable. Tras interrogar a Dios y recibir una respuesta que desafiaba su comprensión, Habacuc experimentó una profunda transformación. Comenzó su viaje angustiado por la injusticia que le rodeaba, pero ahora, con una renovada comprensión de la soberanía divina, su fe se fortaleció. El profeta que antes clamaba por la justicia, comprendió ahora que los justos vivirían por la fe, confiando en el tiempo y los propósitos de Dios. Y este cambio interior se hizo evidente en la oración final de Habacuc, registrada en el capítulo 3. Una oración de confianza en medio de la adversidad. Habacuc no recibió todas las respuestas que deseaba, pero sí recibió algo aún mayor, una visión más profunda de Dios. Y eso bastó para convertir su queja en alabanza. Comienza su oración reconociendo el poder y la fidelidad del Señor a lo largo de la historia. He oído tu fama, Señor. Tiemblo ante tus obras. Vuelve a hacer las mismas obras en nuestro tiempo. Dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira acuérdate de la misericordia. Habacuc 3:2. Aquí, Habacuc muestra que ahora comprende la necesidad del juicio de Dios, pero también reconoce que el Señor es misericordioso. Clama que, incluso en medio del juicio, Dios no abandonará a su pueblo. El resto de la oración es una gran visión de la majestad de Dios, que recuerda momentos históricos en los que intervino para salvar a Israel. El profeta describe al Señor viniendo como un guerrero triunfante, trayendo juicio sobre las naciones y liberación para su pueblo. Dios vino de Temán, el santo vino del monte Parán. Su gloria cubrió los cielos, y su alabanza llenó la tierra. Habacuc 3:3. El lenguaje poético refuerza la soberanía absoluta de Dios sobre todas las cosas. Las montañas tiemblan ante Él,
Los ríos se retiran e incluso el sol y la luna se detienen por orden del Creador. Pero el punto más llamativo de la oración se encuentra en los versículos finales. Aquí, Habacuc expresa una fe inquebrantable a pesar de las circunstancias. Aunque no florezca la higuera, ni haya fruto en las vides, aunque se pierda la cosecha de aceitunas y los campos no den alimento, aunque desaparezcan las ovejas del redil y no haya ganado en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, 17, 18. Estas palabras son una de las mayores declaraciones de fe de toda la Biblia. Habacuc dice, en otras palabras, aunque todo vaya mal, aunque lo pierda todo, seguiré confiando en el Señor. Se da cuenta de que la verdadera seguridad no reside en las circunstancias, sino en Dios. Su alegría no depende de la prosperidad ni de la estabilidad. Su sustento proviene del Señor, independientemente de lo que ocurra a su alrededor. El Señor soberano es mi fortaleza, hace que mis pies sean como los de las ciervas, me hace caminar por lugares altos. Habacuc 3:19. Aquí, Habacuc utiliza la imagen de un ciervo que escala montañas rocosas con ligereza y firmeza para ilustrar cómo Dios da fuerza a los justos para afrontar cualquier dificultad. De cuestionador a adorador. La transformación de Habacuc es extraordinaria. Comenzó su viaje angustiado, cuestionando a Dios y luchando por comprender su justicia. Pero al final, ya no necesita respuestas, porque ha aprendido a confiar en el carácter de Dios. El libro de Habacuc no termina con una solución visible a los problemas del profeta. Judá seguiría afrontando tiempos difíciles, Babilonia seguiría trayendo la destrucción, y el escenario circundante seguía siendo incierto. Pero algo había cambiado, el corazón de Habacuc. Se dio cuenta de que la verdadera fe no depende de verlo todo resuelto, sino de confiar en el Dios que lo gobierna todo. La lección de Habacuc para hoy, la historia de Habacuc, sigue siendo de gran actualidad. Como él, a menudo miramos a nuestro alrededor y vemos injusticia, corrupción y sufrimiento. Podemos preguntarnos, ¿dónde está Dios? ¿O por qué permite que prospere el mal? La respuesta del libro de Habacuc nos lo enseña. Dios no es indiferente al mal. Juzgará todo a su debido tiempo. Puede que la justicia de Dios no sea inmediata, pero es segura. El justo no vive de las circunstancias, sino de la fe. Nuestra confianza no debe estar en lo que podemos ver, sino en el carácter inmutable de Dios. Cuando nos enfrentamos a tiempos difíciles, podemos elegir entre dos caminos, la desesperación o la fe. Habacuc nos invita a vivir por fe, confiando en que Dios es soberano, incluso cuando no comprendemos sus planes. Así concluimos este viaje con las palabras finales del profeta. Con todo, me gozaré en el Señor y me alegraré en el Dios de mi salvación. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo y sigue siguiéndonos para más reflexiones profundas sobre la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo video.